debe ser duramente castigado, Daniel, y qué más con estos procesos de pérdida de investidura que generan una inhabilidad de por vida para poder ocupar cargos públicos o para poder ocupar cargos de elección popular. La segunda demanda es frente a dos contratos, Daniel. Sí. Es el contrato número 279 del 2021 y 280 del 2021. El 279 del 2021 era un contrato para la adquisición de computadores. Se adquirió un computador, una impresora y un escáner. Y el contrato número 280 era de cafetería, adquisición de elementos de cafetería. Sí. Pero Daniel, estos dos procesos contractuales tienen algo en común. Sí. Y es lo que, de alguna manera, sobre lo que tiene que pronunciarse el tribunal y el Consejo de Estado en segunda instancia. Y es que los dos contratos se firmaron, se suscribieron por parte de la presidenta del 2021, Diana Jiménez, faltando 3 días para terminar la vigencia, faltando 3 días para que ella dejara el cargo de presidenta del Consejo de Barrancabermeja. Y eso es lo grave, Daniel, porque es que dentro de las justificaciones de estos contratos, pues no se encuentra una justificación valedera o de derecho para que ella hubiera podido haber suscrito estos contratos faltando 3 días de terminar la vigencia del 2021. Entonces, por ejemplo, Daniel, el de cafetería, el de cafetería es un contrato donde dentro de las justificaciones del mismo dice que se requiere la adquisición de esos elementos de cafetería para terminar la vigencia 2021. Entonces, es un contrato por más de 20 millones de pesos, Daniel. O sea, adquirir 20 millones de pesos en elementos de cafetería para 3 días, porque fue suscrito el acta de inicio el 28 de diciembre. O sea, sería 29, 30 y 31. Para 3 o 4 días, más de 20 millones de pesos en elementos de cafetería no es una justificación válida. ¿Ese contrato fue pagado en esa misma Sí, vigencia? sí, sí, ya eso es. Pero Daniel, aquí lo que castigan a pérdida de investidura no es tanto lo que se pague, sino que se comprometieron recursos públicos. Y en este caso, el contrato 279 y en el contrato 280 del 2021, al suscribirse el contrato, al expedirse el CDP, al expedirse el RP, dentro de los mismos ya se comprometen recursos públicos que hacen parte del presupuesto del Consejo Distrital de Barrancabermeja en el periodo 2021. Entonces, una justificación, Daniel, que es descabellada, más de 20 millones de pesos de elementos de cafetería para tres días. Entonces, igualmente en el de computadores no hay una justificación válida. ¿Por cuánto fue el de computadores? El de computadores fue de 24 millones, casi 25 millones de pesos. Entonces, usted sacar dos procesos contractuales, faltando 3 días para terminar el periodo o la vigencia 2021, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado en estos casos? La jurisprudencia del Consejo de Estado que ha manifestado, mira, la mayor parte de los recursos públicos se destinan indebidamente en la contratación estatal. Y por esto han perdido incluso congresistas, Daniel. Recuerdo yo una sentencia del Consejo de Estado donde perdió la investidura un presidente del Senado, porque sacó varios procesos contractuales faltando 3 días para terminar la vigencia en ese momento, terminar su presidencia. Entonces, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado? Lo que se pretende sacando unos procesos contractuales faltando 3 días o menos, que incluso el contratista a veces no puede ni cumplir por el corto espacio de tiempo que hay, lo que busca el presidente es
gastarse los recursos públicos. ¿Sí? Gastarse esos recursos públicos porque sabe que termina su vigencia como presidente, termina su presidencia, deja de ser ordenador del gasto. Entonces ese afán desmedido es lo que el Consejo de Estado ha castigado con pérdida de investidura en varias ocasiones, porque lo que se pretende es, en ese afán desmedido, gastar esos recursos públicos, no dejar esos recursos públicos porque conocemos que el presupuesto caduca el 31 de diciembre de cada año. Al final de cada vigencia caduca el presupuesto, entonces no puede utilizarse para el próximo, o tendrá que hacerse los traslados presupuestales o todo el tema presupuestal para poder utilizarlo. Pero como ella ya terminaba su vigencia, Diana Jiménez ya terminaba su vigencia, su periodo como presidenta, entonces tenía un afán desmedido. ¿Por qué? Por gastarse los recursos, no dejar absolutamente nada. Entonces, Raspar la olla. raspar la olla. Y en esa raspada de olla es que la gente se equivoca, Daniel. Al permitir o al hacer esas prácticas corruptas de para 3 días justificar la adquisición de más de 20 millones de pesos en elementos de cafetería. Ese tipo de contratación que se hace para cafetería y para elementos de oficina, ¿eso no tiene algunas repercusiones penales también? Claro, Daniel, claro. Es que existe una falta de planeación en la contratación por ese afán desmedido de quererse gastar los recursos públicos. ¿Sí? Entonces existe una falta de planeación, existe una vulneración al principio de objetividad, existe una vulneración al principio de economía, existe una vulneración al principio de moralidad y de todos los principios de la administración pública, todos los principios de la contratación estatal. Existe esa vulneración. Entonces, la Corte Suprema de Justicia castiga esa vulneración, la ley castiga esa vulneración de esos principios. Entonces, ¿qué delito se puede estar cursando? El punible de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. ¿Por qué? Por haber vulnerado esos principios de la contratación. Entonces son delitos que están tipificados, Daniel, y que oscilan en una pena de 6 años y más de prisión. ¿Pero por qué? Por ese afán desmedido, Daniel, de raspar la olla, de gastarse esos recursos públicos. Perfecto. Daniel, Sí. aquí un comentario. Estuve hablando con varias personas a raíz de esto que hicieron parte fueron prestadores de servicio en esa vigencia de la presidencia de Diana Jiménez, y me dicen que ese contrato, por lo menos el de cafetería, pasó por varias manos, por varios abogados, y varios abogados le dijeron: no, eso es descabellado, no contrate eso, no lo haga, no lo suscriba, no lo saque ni siquiera a página. Pero ella lo sacó, Daniel. Abogado, ¿quiénes son o quiénes fueron los contratistas elegidos en esos dos contratos? Tanto el de elementos de aseo y suministro y lo de equipos de oficina. Ya te digo, en los elementos de aseo y cafetería, que fue el contrato 280 del 2021, fue la Corporación Crecer, Daniel. Sí. La Corporación Crecer. Pero, Daniel, en este caso hay que ser muy claro. Los contratistas, pues para mí no tienen ningún Claro, problema. ellos prestan un servicio. Sí, porque es que el contrato o el proceso contractual fue subido a página, fue un proceso de mínima cuantía, y el contratista lo que hace es ofertar. En este caso, pues la Corporación Crecer ofertó y se ganó el contrato. O sea, el contratista no tiene ningún problema en este caso. Es la presidenta del consejo por querer raspar la olla y cometer este tipo de errores que no se pueden cometer en la contratación estatal, porque pues salen muy caros ese tipo de errores. En el contrato, Daniel, 279. 279,
No, No, ese sí, fue el 280. sí. En el 279 fue, el contratista es Grenelco SAS. Se fue por compra de equipos de cómputo, maquinaria de oficina y sus partes, piezas y accesorios para el Consejo Municipal. Se tuvo un valor de 24.985.400. Entonces, Daniel, lo que no se justifica es de que se realice este tipo de contratación por casi 45 millones de pesos en los últimos 3 días de la vigencia fiscal. Ella conocía que caducaban las partidas presupuestales, que ella ya dejaba de ser ordenadora del gasto, que ella ya terminaba su presidencia el 31 de diciembre y quiso raspar la olla en ese sentido. Bien, hablemos de otro tema igual de controversial, que es la elección de Contralor Municipal. ¿En qué va ese tema? Daniel, hablemos de la última demanda de pérdida de investidura que tiene que ver con lo de Contraloría también, porque fueron dos procesos contractuales que también se expidieron en base a esa convocatoria 001 del 2021 que fue para elegir la Contralora Distrital. Y es otra de las demandas de pérdida de investidura. Daniel, y yo considero que esto, pues como abogado es aún más grave, ¿Y por qué? Le voy a explicar. Para para expedir la convocatoria 001 del 2021, que pretendía la elección de Contralor Distrital, había que hacer un proceso contractual que era contratar a la universidad acreditada en alta calidad para poder desarrollar esa convocatoria pública, Sí, que terminaría con la elección del próximo Contralor. Hasta ahí pues no hay ningún inconveniente. sí. Pero ¿qué quiso la presidenta Diana Jiménez dentro de esta convocatoria pública? Se ingenió, que estuvo mal ingeniada, se ingenió sacar otros dos procesos contractuales. O sea, 3 procesos contractuales para poder elegir Contralor Distrital. ¿Y cuáles fueron esos 2 procesos adicionales? Entonces, sacó un proceso contractual, contratación directa, Daniel, y contrató a una publicista por 5 millones de pesos. Esa publicista pues ya venía en el 2021 suscribiendo varios contratos dentro del Consejo Municipal. Pero bueno, que suscriba varios contratos en el Consejo Municipal no es lo que se presenta en esta demanda de pérdida de investidura, sino que se contrata a esta muchacha que es publicista, Daniel, y dentro de los alcances de ese contrato está el único alcance, Daniel, el único alcance es publicar la convocatoria pública 001 en radio, prensa y televisión. Entonces, ¿dónde está lo grave? O sea, usted con solo leer ese contrato ya sabe cuáles son los inconvenientes que tiene. Claro. Entonces, ¿qué es lo grave? Primero, que para suscribir ese contrato, la contratista carece de toda la idoneidad y experiencia, lo que también configura delito, Daniel. Sí. Y carece de la idoneidad y de la experiencia, ¿por qué, Daniel? Porque es que el único alcance que tiene ese contrato es de usted publicar la convocatoria pública 001 del 2021 en radio, prensa y televisión. ¿Ella tenía esos medios? ¿Ella funcionaba en esos medios? Ahí vamos, Daniel. Esta publicista o esta contratista no tenía los medios de comunicación, no es propietaria de medios de radio, de televisión, ¿sí? O de prensa escrita. Carecía de los medios, Daniel, e incluso carecía de espacios en los medios de comunicación. Tengo entendido por la demanda que presentan que solamente manejaba un programa
creo que en Facebook o en otra. Redes digital. Sí, exacto. Pero Daniel no tiene prensa, no tiene radio, no tiene televisión. Entonces, aquí la contratista, ¿qué hizo? Era una simple mensajera. Diana Jiménez la contrató para que sirviera de mensajera, para que saliera de las instalaciones del Consejo Distrital, que quedan acá en el Comercio, todos conocemos dónde queda, y cruzara la calle para ir a RCN Radio, que queda a la vuelta del Consejo Municipal, y llevara la convocatoria pública 001 para que la publicaran en radio. Y entonces, ella no tenía espacios en RCN. No, claro que no. Entonces, inclusive, la contratan es para que sirva de mensajera y vaya a Vanguardia Liberal y lleve la convocatoria pública para que Vanguardia la publique. ¿Sí ven? Venga, Daniel, estas son actividades que pudo haber hecho la misma presidenta del Consejo Distrital, Diana Jiménez. Contratar directamente con los medios. Contratar directamente con los medios. Era lo adecuado. Era lo único que se podía hacer en ese caso. O con una persona que tuviera los espacios en radio, prensa y televisión. Y esta contratista carece de todos esos. ¿Listo? Entonces, lo único que sirvió fue de mensajera la contratista. Sí. De mensajera. ¿Sí ven? Porque es que ya la convocatoria pública 001, la resolución o el aviso de esa convocatoria ya estaba hecho. Inclusive ya estaba publicado en la página del Consejo Distrital, en la página web. ¿Sí ven? Lo había proyectado, creo que la empresa Aclarar SAS. Entonces, ya estaba hecho ese aviso ese aviso publicitario. Entonces lo que hizo la contratista fue coger ese aviso publicitario, que ni siquiera lo hizo ella, pero dentro de los alcances del contrato, que solamente es uno, pues lo radica como si hubiera sido ella que hubiera hecho toda esa gestión, todo el aviso publicitario y eso, pero eso ya estaba listo, eso ya estaba publicado en la página web del Consejo Distrital. Entonces lo que hizo fue imprimir el oficio, ir hasta RCN, ir hasta Vanguardia Liberal y decirle, hágame el favor, ¿cuánto cuesta esta publicación? Publíquemela tal día y tal día. Y ya con eso justificó el contrato. ¿Sí? Aunque es un contrato pues muy pequeño, fueron 5 millones de pesos. Aquí lo que se castiga no es el valor, Daniel. Es de que ella carecía de idoneidad, carecía de la experiencia, de todo. Entonces aquí lo único que se quiso, Daniel, según la demandante, aquí lo único que se quiso fue beneficiar a una tercera persona, incrementar su patrimonio. Así fuera con 2 millones, 3 millones, 4 millones o 5 millones como fuese el contrato. ¿Sí? Y entonces la indebida destinación de dineros públicos va en ese sentido también, incrementar el patrimonio de un tercero. ¿Sí? Y en este caso, Daniel, pues también de que son cosas injustificadas, innecesarias. Entonces, ahí es error. Pero viene otro contrato, Daniel, que es aún peor. Aquí, en este por lo menos la contrataron para ser mensajera. Daniel, y le digo una cosa, esos temas de publicidad, publicar en RCN, en Vanguardia, en radio, prensa o televisión, ya uno no necesita ni ir ante esas entidades. Ya uno todo lo hace por WhatsApp. O por lo menos dentro de mi ejercicio profesional, yo simplemente le mando a alguna funcionaria de RCN o de algún otro lado, mira, ¿cuánto cuesta eso? Y le consigno. Necesito la publicación de esto. Y ya, ni siquiera ir hasta allá. Ya. Dentro de esa misma demanda de pérdida de investidura, Daniel, hay un contrato que también era dentro de todo ese proceso de convocatoria pública 001, que fue para la asesoría jurídica. Fue contratado directamente con una cooperativa de trabajo asociado. Sí. Pero Daniel, ¿dónde van los errores ahí? Esta cooperativa de trabajo asociado
puede que tenga la experiencia porque de pronto tenga abogados dentro de su nómina. Sí. Ahí no está el error. Sino que uno de los alcances de ese contrato es usted asesorar a la presidenta o a la mesa directiva en lo que tiene que ver en la expedición de la convocatoria pública 001 del 2021 para elegir Contralor Distrital de Barranca Bermeja. Pero Daniel, cuando se suscribió ese contrato con esa cooperativa de trabajo asociado, Sí. ya la convocatoria pública, que es un acto administrativo que se expide, ya había sido expedido. Entonces, ¿para qué se contrató si ya había sido expedido? Daniel, ahí es donde está la pregunta y es el problema jurídico que de alguna manera la demandante en este proceso de pérdida de investidura le quiere hacer al tribunal en primera instancia. ¿Por qué ese proceso contractual para asesorar a la presidenta en la expedición de la convocatoria pública y de sus anexos cuando ya se había expedido esa resolución, ese acto administrativo con anterioridad? ¿Cuándo fue la convocatoria y cuándo fue la contratación con la cooperativa? Daniel, no le tengo fechas claras, pero sé que la convocatoria se expidió unos días antes de suscribirse este contrato que estamos hablando. Inclusive pues debió subirse a la página web del Consejo Municipal que se hizo la convocatoria pública 001 para poder de que las personas que querían aspirar a ese cargo pues se presentaran y se inscribieran. Entonces, usted saca un contrato con ese alcance de asesorarla cuando ya ha sido expedido la convocatoria pública. No tiene razón de ser. Claro. No tiene razón de ser. Pero hay un hecho, hay un alcance aún más grave dentro de ese contrato, Daniel. Y es que el segundo alcance contractual es para que el contratista, es decir, la cooperativa de trabajo asociado, resuelva, Daniel, escúcheme bien, resuelva los recursos que se presenten dentro de la convocatoria pública 001 del 2021 por los participantes. Es decir, Daniel, dentro de la convocatoria pública 001 hay varias fases para terminar en la elección del Contralor Distrital. Y dentro de todas esas fases, pues están la inscripción de los participantes, el examen, la presentación del examen de conocimiento, otros resultados que debe arrojar la universidad junto con el Consejo Distrital, de otros porcentajes dentro de hoja de vida u otros porcentajes. Las reclamaciones a todo eso, la reclamación a los resultados de los exámenes, a los demás resultados, ¿sí? Daniel, y oh sorpresa, dentro de esa convocatoria pública no hay recursos que presentar. Es decir, y la presidenta del consejo contrató a la cooperativa de trabajo asociado para resolver los recursos que presentaran los participantes dentro de esa convocatoria pública. Daniel, y ninguno de los participantes presentó recursos para nada. Venga, Daniel, es que no hay una fase dentro de la convocatoria pública que hable de recursos. Ya. ¿Sí ve? Hay reclamaciones. Sí. Y las reclamaciones se surtieron y yo creo que debió contestarla porque hay un contrato con la Universidad del Atlántico y esas reclamaciones debía resolverla la Universidad del Atlántico. Claro. Las reclamaciones que presentaran los participantes dentro de la convocatoria. Para eso se le contrató. Sí, para eso se contrató a la universidad. Pero acá se contrató a la cooperativa de trabajo asociado para resolver los recursos que se presenten por los participantes. Recursos no existen, no hay una fase de recursos. No hay una fase de recursos, Daniel. Entonces, aquí como lo señala la demandante, lo que se pretende, Daniel, es despilfarrar los recursos públicos. Beneficiar a unas terceras personas contratistas. ¿Cuántos fueron esos contratos? Es el que le hablo es por 10 millones de pesos, Daniel. ¿Con la cooperativa? Con la cooperativa de trabajo asociado. Sí. Entonces, eso es lo que buscaba la presidenta, despilfarrar los recursos públicos. Daniel, y eso no se puede permitir, Daniel, en esta democracia. Todos los días la gente está inconforme no solamente con el gobierno distrital, sino con el consejo. Ya vimos cómo el año pasado perdieron la investidura varios
varios concejales, incluso yo digo que por errores pequeños, pero que se castigaron con la pérdida de investidura. Pero es que estos errores de Diana Jiménez son terribles, Daniel, garrafales esos errores. Parece que no hubiera tenido la asesoría de ningún abogado. Incluso cuando recordemos que tenía el abogado Carlos Rojas por 10 millones de pesos mensuales, que lastimosamente, en paz descanse, el abogado Carlos Rojas, pues fallece a causa del COVID-19. Ese contrato lo continuó la empresa Aclarar SAS por 10 millones de pesos mensuales. Entonces usted estaba pagando casi 120 millones de pesos en una empresa y en un abogado que pues tenía todas las calidades, toda la experiencia, eh, y, pero parece que no, porque se cometieron demasiados errores, demasiados, Daniel. Y esto no es solamente lo que se ve aquí por encimita. Usted revisa el SECO del año 2021 del Consejo Distrital, y hay un despilfarro de recursos. Total, total, un despilfarro de recursos, Daniel, que para un Consejo Distrital que apenas tiene unos 7 funcionarios de planta, y 17 concejales, se contratan más de 10 periodistas. Más de 10 periodistas. O sea, se contrataron un montón de cosas que no tienen justificación. Se contrataron varias personas con el mismo objeto contractual, Daniel. Y en diciembre, para raspar la olla, se gastaron todos esos recursos. Entonces uno dice, venga, vamos a seguir permitiendo que se siga despilfarrando los recursos públicos en Barranca Bermeja. Es que cada 4 años nos quejamos, y cada año nos quejamos con las nuevas mesas directivas de los consejos del consejo, perdón. Pero entonces hay que hacer algo, no solamente quejarnos, sino hacer algo. Por lo menos la cala demandante ya es un avance, está haciendo algo. Y es la presentación de las demandas de pérdida de investidura. Yo sé, Daniel, por la experiencia, que alguna tiene que calar. Son muy graves los hechos, y como les repito, el Consejo de Estado ha manifestado en muchas ocasiones que la mejor forma de esos recursos públicos, malgastarlos, despilfarrarlos, de hacer una indebida destinación de esos recursos públicos, es la contratación pública. Y aquí la vemos, Daniel. Contratos que los alcances no se pueden realizar, contratos donde la publicista simplemente era una mensajera, ¿sí? Perfecto. Entonces, Daniel, es eso, esas son las 3 demandas de pérdida de investidura. Están 2 temas también en el tapete. 1, la supuesta elección irregular de la Contralora Municipal actual. Y 2, la elección del congresista Gustavo Moreno. Sobre ese particular, ¿cómo van las cosas? Daniel, va muy bien. Le digo una cosa, yo presenté la demanda de nulidad electoral frente a la elección de la Contralora. Tiene demasiados errores, Daniel. En estos momentos, pues hace una semana o la semana anterior, se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar a la demandante, a la Contralora y al Consejo, a la demandada, a la Contralora y al Consejo de Barranca Bermeja, para que se pronuncien. Entonces yo creo que después de Semana Santa, o en unos 10 días, 15 días, se estará pronunciando el tribunal frente a esa solicitud de esa medida cautelar, que es gravísimo todos los errores que yo planteo ahí. Son 3 conceptos de violación, y todos son gravísimos. El primero, incluso desde que ya se conocía desde el año 2020 quién iba a ser la elegida, la bendecida dentro de ese proceso de convocatoria pública 001, que dio con la elección de la doctora Dani Marcela Gómez Puerta, una excelente profesional, de eso no hay queja, no hay duda, una excelente profesional. Pero cuando las cosas se hacen anteponiendo corrupción, el amiguismo, que a mí no me importa nada, no me importa, estoy por encima de la ley porque tengo el poder, estoy por encima de la ley porque es que acabé de colocar representante a la Cámara y senador que apoyamos. Entonces, anteponen todos los actos de corrupción para poder hacer una elección, Daniel, que demasiados errores. Pero eso hablaremos en una
en otra oportunidad para ahondarte bien sobre esos conceptos de violación que se explicaron en la demanda de nulidad electoral. Y frente a la demanda de nulidad de Gustavo Moreno, pues ya la estoy estructurando, pienso que va bien, que hay argumentos de fondo de por qué Gustavo Moreno no podía inscribirse como candidato al Senado. Y peor, porque no podía ser elegido senador de la República. Para mí, él estaba inhabilitado, ya tengo las pruebas, de todas maneras eso es un debate probatorio en todo proceso, él tendrá la oportunidad de defenderse, Daniel, de ejercer su derecho a la defensa, pero el material probatorio que voy a aportar, creo que la próxima semana, dan fe de la inhabilidad del senador Gustavo Moreno. Y es una demanda, Daniel, que se puede convertir en dos. Primero, la nulidad electoral, que caduca a los 30 días de la elección, y la demanda de pérdida de investidura, que tiene 5 años para ejercerse. Entonces, ambos por estar inhabilitados, por vulnerar esa inhabilidad que tenía.